Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 105. Todo es parte del encanto, parte 5. El golpeteo de zapatillas contra el adoquín resonó por la calle principal de Ciudad Crema como una campana de alarma, pero el cuarteto viajero de jóvenes entrenadores Pokémon estaba demasiado concentrado en su misión autoasignada como para prestar mucha atención a los ciudadanos que los rodeaban. Nada podía interponerse en su camino una vez que este grupo de jóvenes se proponía algo, y por eso, no bajaron el ritmo. Ni una sola vez. Ni cuando los asustados habitantes del pueblo saltaron para apartarse. Ni cuando una carreta casi volcó al pasar Ash rozándola. Ni siquiera cuando Pikachu casi perdió el equilibrio en el hombro de Ash y tuvo que agarrarse al borde de su gorra para no caerse. Eran imparables. Nolan, siempre dispuesto a liderar en situaciones como estas, corría al frente, jadeando. El corazón del chico de cabello dorado latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallarle las costillas. Meadow estaba en sus brazos, sus pequeñas patas aferradas a la tela de la sudadera de Nolan mientras rebotaba en el abrazo de su amado humano. El sol del atardecer proyectaba largas sombras ante ellos, extendiéndose hacia el bosque como dedos que los llamaban hacia adelante. El resto del grupo iba igualando su energía paso a paso. Detrás de Nolan, la respiración de Ash se entrecortaba, pero no se quejaba. Las zancadas más largas de Brock consumían la distancia, aunque el sudor ya le perlaba las sienes. Misty se masajeó sutilmente un palo en el costado, pero no dejó que la detuviera. Nadie habló. Y la razón era dolorosamente clara. Porque si lo hacían, alguien podría decirlo en voz alta. Puede que no lo logre. Y a pesar de lo mucho más fáciles que sin duda serían sus vidas sin Meowth, ninguno de los jóvenes entrenadores fue lo suficientemente cruel como para desearle un final tan definitivo a la mascota del equipo Rocket. Pronto, llegaron al extremo de Ciudad Crema en un instante. Los últimos edificios beige dieron paso a la hierba alta, la hierba a la tierra, y luego la tierra se inclinó hacia la imponente línea de árboles. Solo cuando el bosque se alzó ante ellos, oscuro, espeso y sofocantemente silencioso, Nolan extendió el brazo. ¡Detener! Los zapatos rasparon. La grava se esparció. Pikachu saltó al suelo mientras Ash se tambaleaba un paso hacia adelante antes de recuperarse. Misty se dobló ligeramente por la cintura, con las manos sobre las rodillas. Brock se enderezó lentamente, observando el bosque como si esperara que se moviera. El silencio aquí era diferente. Más pesado. El viento no movía las ramas. Ningún Pidgey cantaba en lo alto. Incluso el aire se sentía tenso. Nolan se obligó a inhalar lentamente, ignorando el ardor en sus pulmones. No podemos entrar así como así, declaró el chico de cabello dorado. Ash lo miró como si acabara de sugerir que regresaran. ¿Qué? El chico de cabello azabache apenas podía creer lo que oía, seguro de haber escuchado mal a su mejor amigo. Nolan, no tenemos tiempo. Misty y Brock parecían estar de acuerdo. Lo sé, replicó Nolan, con más brusquedad de la que pretendía. Cerró los ojos brevemente, tranquilizándose, antes de continuar, antes de que pudieran oírse más protestas. Por eso lo hacemos bien. Ash abrió la boca de nuevo, pero luego se detuvo. La imagen aún estaba demasiado fresca. Meowth convulsionaba violentamente en la cama del centro Pokémon. Sus garras se hundían en las mantas. Su grito, ese sonido horrible y espeluznante, le cortaba la respiración. Ash tragó saliva con fuerza. La enfermera Joy dijo que podría tener otra convulsión, susurró en voz baja el chico de cabello azabache. Y si lo hace, añadió Brock con gravedad, con una expresión estoica aún más solemne que de costumbre. Sin que su encanto estabilice lo que sea que le pasa, el aspirante a criador de Pokémon no terminó. No lo necesitaba. Misty se abrazó a sí misma. Su incomodidad ante la idea era prácticamente palpable. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó rápidamente, necesitando sentirse más que impotente. Ahora Nolan se enderezó por completo y la energía frenética en él se agudizó. Buscamos, dijo el chico de cabello dorado con calma, su tono tan firme y su lógica tan sólida que sería imposible discutir con él en este momento, rápido. Minucioso. Sin espacios en blanco. Ash frunció el ceño con escepticismo. ¿Cómo? Exigió saber el chico de cabello negro. Este bosque es enorme. El chico no estaba equivocado. A Nolan y sus amigos les había llevado casi 3 días cruzar el bosque que separaba Pueblo Aqua de Pueblo Crema. Registrar un área tan extensa, y con un tiempo tan limitado, no era solo una tarea titánica. Era prácticamente imposible.
Aún así, tenían al menos que intentarlo. La respuesta de Nolan a la genuina pregunta de Ash fue una pequeña sonrisa confiada. No, si no buscamos solos, fue la simple respuesta que el chico de cabello dorado le dio a su mejor amigo. Ash, Misty y Brock, junto con Pikachu y Meadow, observaron cómo Nolan se agachó y sacó 3 pokebolas de su cinturón. El metal se sintió frío al contacto con sus dedos. Aterrizó. Lanzó la primera. Cielos, vamos. Una luz escarlata estalló hacia afuera, adoptando en el aire la forma familiar de un Pidgey de mirada aguda, cuyas alas batieron inmediatamente, elevándolo hasta quedar en vuelo estacionario. Pidgey. Welkin lanzó un grito desgarrador, escudriñando las copas de los árboles con una atención nítida e inteligente. Shantita. Continuó Nolan. La segunda pokebola golpeó el suelo y se abrió en un instante, revelando la robusta forma flotante de un Geodude, ya sostenida en el aire mientras su magnetismo interno la suspendía. Geodude. Los brazos rocosos de Shantite se flexionaron instintivamente mientras observaba el bosque, frunciendo el ceño. Y Lyric. Terminó el chico de cabello dorado. El tercer lanzamiento fue más suave, un brillo rosado que se resolvió en la adorable forma del fiel Jigglypuff de Nolan. Jigglypuff. Lyric parpadeó y miró a Nolan, luego al bosque, y emitió un trino interrogativo. La expresión de Ash cambió en comprensión. «Ah. Claro», exclamó el chico de pelo negro al caer en la cuenta. Buscó a tientas sus pokebolas, con la urgencia reavivándose. Butterfree. Pidgeotto. Te elijo a ti. 2 ráfagas más de luz carmesí. Pidgeotto. Libreaga. Butterfree planeaba con gracia, sus alas dispersaban tenues motas de color bajo la luz del sol. Pidgeotto emergió con un grito agudo, mientras el viento azotaba sus poderosas alas. Desde su posición al otro lado de Nolan, Misty dio un paso adelante. Misty llama, Starmie. El Pokémon con forma de estrella se materializó en el aire, su joya central brillaba mientras comenzaba a girar lentamente, la energía psíquica zumbaba debajo de la superficie y era utilizada como método de levitación de la extraña criatura. Starmie. Brock lo siguió sin dudarlo. Zubat. Geodude. Gritó el aspirante a criador de Pokémon, lanzando 2 pokebolas al aire con la natural confianza de un adolescente. Zubat emergió con un frenesí de alas y chirridos ultrasónicos, orientándose de inmediato hacia el interior del bosque. El Geodude de Brock apareció junto a Shantite. Los 2 Pokémon de tipo roca de la misma especie intercambiaron un firme asentimiento de reconocimiento. Zubat. Geodude. En cuestión de segundos, el claro estaba vivo. Las plumas crujieron. Las alas batieron. La energía psíquica vibró. El magnetismo zumbaba débilmente en el aire mientras ambos Geodude se elevaban varios centímetros del suelo. Nolan dio un paso adelante para que todos pudieran verlo. Bien, todos, escuchen con atención, dijo, y los Pokémon se tranquilizaron, aunque algunos a regañadientes. Tenemos que registrar todo el bosque rápidamente, pero tampoco podemos permitirnos pasar nada por alto. No hay tiempo para explicaciones ahora, pero créanme, nunca ha habido tanto en juego. El chico rubio tenía ahora toda su atención. Buscamos un Pokémon sospechoso que no pertenece aquí, o un pequeño amuleto dorado, continuó Nolan rápidamente. Es redondo y variocolor. Probablemente ya lo hayan visto, ya que suele estar pegado a la frente de Meowth. Al pronunciar la palabra Meowth, la reacción fue inmediata. Welkin dejó escapar un agudo e indignado chirrido. Zubat gritó de irritación. Las alas de Butterfree flaquearon a mitad del vuelo. Shantite cruzó los brazos con un fuerte resoplido. Lyric infló sus mejillas, flotando ligeramente más alto en protesta. Incluso la joya de Starmie se atenuó un poco. Ash se frotó la nuca torpemente. Sí, lo sé, el chico de pelo negro mentiría si dijera que no entendía la incomodidad de todos sus Pokémon. La idea de ayudar al equipo Rocket era muy inusual después de todo. Es Meowth del equipo Rocket, añadió Misty, claramente tampoco emocionada. Pidgey. Geodude. Jigglypuff. Sin mantequilla. Pidgeotto. Starmie. Zubat. Geodude. Otro coro de sonidos disgustados recorrió el grupo. Nolan no miró hacia otro lado. Sé que no te gusta, dijo el chico de cabello dorado con firmeza, sintiendo que era justo reconocer y validar la animosidad. A ninguno de nosotros le gusta. Pero está herido. Mucho. El Pokémon se calmó un poco. Está en el centro Pokémon ahora mismo. Sin ese amuleto, está inestable. Si no lo traemos de vuelta, Nolan tragó saliva con dificultad, la idea lo desgarró.
Puede que no sobreviva a la próxima convulsión. El bosque parecía exhalar. Pidgey, la postura de Welkin fue la primera en cambiar. El enojo se transformó en propósito. Butterfree estabilizó sus alas. Shantite descruzó los brazos lentamente. Lyric se desinfló un poco y sus ojos se suavizaron. Zubat, el chillido de Zubat se volvió algo más enfocado. Incluso Pidgeotto inclinó la cabeza, calculando. Ash parpadeó, sinceramente sorprendido. ¿Ellos realmente van a ayudar? El chico de cabello negro apenas podía creerlo. Brock asintió débilmente. Los Pokémon entienden más de lo que les damos crédito, reconoció sabiamente el aspirante a criador de Pokémon. Nolan levantó el brazo y señaló hacia los árboles. Busquen por todas partes, dijo Nolan mientras tomaba el control de nuevo. Copas de los árboles. Maleza. Claros. Si encuentran algo inusual, cualquier cosa, avísenos de inmediato. Un ritmo. Ir. La respuesta fue instantánea. Pidgey. Geodude. Jigglypuff. Sin mantequilla. Pidgeotto. Starmie. Zubat. Geodude. Welkin se elevó al cielo, desapareciendo sobre el dosel en una franja marrón y crema. Pidgeotto lo siguió, con aleteos tan potentes que hacían que las hojas se dispersaran en espiral. Butterfree planeó con gracia entre las ramas, con las alas casi en silencio. Zubat se adentró en el interior del bosque como una sombra, con ondas ultrasónicas ya mapeando el terreno. Lyric infló su cuerpo y comenzó a flotar hacia arriba, observando hacia abajo con ojos decididos. Shantite y el Geodude de Brock activaron por completo su magnetismo interno, elevándose por encima de las copas de los árboles, separándose para ampliar su cobertura. Starmie giró una vez antes de planear hacia adelante, con sus sentidos psíquicos expandiéndose como dedos invisibles. En cuestión de segundos, los Pokémon desaparecieron. El claro se sintió repentinamente vacío. Demasiado silencioso. Ash miró fijamente hacia el bosque, con la mandíbula apretada. No puedo creer que esté tan preocupado por Meowth, escupió el chico de cabello negro con desdén. Largo, Pikachu se cruzó de brazos pero no discutió. Misty exhaló lentamente. Ese ladrón no era normal, murmuró pensativa para sí misma. No, asintió Brock, de acuerdo con su afirmación. Lo suficientemente fuerte como para expulsar a Jessie y James del bosque, y lo suficientemente preciso como para robar el amuleto. Ash miró a Nolan en busca de su opinión. ¿Crees que todavía están aquí? El tono del chico de cabello azabache estaba teñido de genuina curiosidad. Sí, respondió Nolan sin dudarlo, y si lo son, tenemos que encontrarlos antes de que desaparezcan de nuevo. Escudriñó la línea de árboles. Nos separamos. Misty se puso rígida, inmediatamente incómoda con la idea. ¿Separarnos? Repitió dubitativamente. Cubriremos más terreno, explicó Nolan, encogiéndose de hombros, incapaz de ver el problema. Al fin y al cabo, todos eran entrenadores Pokémon y estaban acostumbrados a recorrer vastos bosques. Manténganse a una distancia que les permita gritar si pueden. Nos vemos aquí en una hora. Pase lo que pase. Brock también dudó. Es arriesgado, sintió la necesidad de señalar el adolescente. También lo es perder el tiempo, respondió Nolan en voz baja. Ash se ajustó la gorra. Una hora, confirmó, con postura, expresión y tono firmemente decididos. Misty asintió con la cabeza de mala gana. Una hora, asintió ella. Brock también asintió con firmeza. Permanezcan alerta, aconsejó. Hubo un breve intercambio tácito entre ellos. Una confianza forjada a través de batallas, viajes y peligro. Luego se movieron. Ash y Pikachu se dirigieron al este, desapareciendo rápidamente entre troncos gruesos y enredaderas colgantes. Misty se dirigió al oeste. El tenue resplandor de Starmie se hundía en las sombras. Brock eligió el norte. Los lejanos gorjeos de Zubat guiaban su camino. Eso nos dejó hacia el sur. Nolan se ajustó la correa de la mochila y se dirigió hacia la zona más oscura del bosque. Meadow se acercó nerviosamente a su lado. Bulba, murmuró, mirando el terreno con inquietud. Estamos afrontando esto juntos, tal como lo hacemos nosotros también, le recordó suavemente, estaremos bien. Bulbasaur, Meadow suspiró pero asintió. Comenzaron a caminar. En cuanto cruzó bajo el dosel, Nolan notó que la temperatura parecía bajar. La luz se filtraba a través de las capas de hojas, pintando el suelo del bosque con manchas cambiantes de oro y verde. Cada paso crujía suavemente contra las ramas caídas. El aroma a tierra húmeda se espesaba, mezclándose con el musgo y la corteza. Todo estaba en silencio.
Demasiado silencio. No se oía el parloteo de los Pokémon salvajes. No se oían aleteos lejanos. No se oía ningún crujido. Era como si el bosque mismo contuviera la respiración. El pulso de Nolan resonaba en sus oídos. Bueno, ¿dónde está ese amuleto?, murmuró en voz baja, escudriñando el suelo en busca de algún indicio de oro contra el marrón. Si hubiera caído, si se hubiera caído, si todavía estuviera aquí, una suave brisa agitó las hojas sobre él. La pradera se endureció. Nolan se detuvo. Algo andaba mal. No necesariamente hostil. Pero como si algo lo estuviera observando. La mirada de Nolan se elevó lentamente hacia las ramas, nada. Solo sombras cambiantes. El chico de cabello dorado exhaló con cuidado, sacudiendo la cabeza por si acaso. Dio otro paso adelante. En algún lugar de este bosque, le esperaban respuestas. La sala estaba silenciosa, de un modo que resultaba antinatural. No era la tranquilidad apacible de la recuperación. No era el suave silencio de un Pokémon dormido que se recupera tras una larga batalla. Era el tipo de silencio que oprime los oídos y hace que cualquier pequeño sonido parezca demasiado fuerte. Fue horrible. De vuelta en el centro Pokémon de Ciudad Crema, las luces del techo se habían atenuado ligeramente, iluminando la sala de recuperación con una luz suave y estéril. El pitido rítmico de los monitores médicos llenaba el aire, constante pero nada tranquilizador. Las cortinas se movían levemente con la corriente de aire del sistema de ventilación. Afuera, el sol de la tarde había comenzado su lento descenso, pintando largas vetas doradas sobre el suelo de baldosas. En la cama del fondo, cerca de la ventana, yacía Meowth del equipo Rocket. De alguna manera parecía más pequeño. Sin el amuleto de oro pulido fijado en su frente, sentía un vacío innegable. No solo físico, sino algo más profundo. La habitual agudeza astuta en su expresión había desaparecido, reemplazada por una quietud inerte. Su pelaje color crema estaba ligeramente húmedo, donde antes le habían puesto un paño fresco para bajarle la temperatura. Una pata se crispaba levemente contra las sábanas blancas, flexionando las garras en un sueño inquieto. Un cable delgado lo conectaba a un monitor que mostraba su ritmo cardíaco. Otro dispositivo registraba la actividad neurológica. Las lecturas eran irregulares, como una tormenta que se resistía a calmarse. Solo sirvió como testimonio adicional de la batalla que se libraba dentro de él. La enfermera Joy estaba de pie junto a la cama, con las manos ligeramente entrelazadas delante de su delantal. La sonrisa serena que mostraba a los pacientes en el vestíbulo había desaparecido, reemplazada por una tensa expresión de preocupación. Su Chansey estaba de pie frente a ella, con sus pequeñas manos rosadas flotando con incertidumbre sobre la frágil figura de Meowth. El sedante había surtido efecto, al menos en el sentido más inmediato. Las violentas convulsiones que habían azotado el cuerpo de Meowth habían cesado. Su respiración ya no era entrecortada ni sofocante. Los terribles gritos guturales habían cesado. Pero estabilizarse no era lo mismo que mejorar. La enfermera Joy volvió a mirar el monitor. Frecuencia cardíaca elevada. Respiración superficial. Lecturas neurológicas erráticas. Ella exhaló lentamente. Sus signos vitales aún fluctúan, murmuró con tristeza la enfermera de cabello rosado. Chansey, respondió Chansey suavemente, con preocupación evidente en su voz. La enfermera Joy asintió. Lo sé. El estado de ánimo siempre era el mismo cuando se enfrentaba a un problema médico que no tenía idea de cómo resolver. Se agachó para acomodar con cuidado la manta sobre los hombros de Meowth. Incluso inconsciente, su cuerpo parecía tenso. Los músculos se tensaban bajo su pelaje, como preparándose para algo que aún no había sucedido. La ausencia del encanto era imposible de ignorar. La enfermera Joy había examinado la hendidura cuidadosamente antes. Tenía tenues marcas alrededor de la frente. Arañazos, ninguno inconfundible, pero también había algo más. Algo así como fracturas por estrés bajo la piel. El amuleto no había sido simplemente decorativo. Había estado haciendo algo. Regular algo. Suprimir algo. Y ahora, sin ella, el monitor emitió un pitido agudo e irregular. Chansey jadeó de sorpresa. El cuerpo de Meowth se sacudió de repente. No fue una convulsión completa, por suerte, al menos no todavía, sino un temblor violento que le recorrió desde los hombros hasta la columna. Sus patas se curvaron hacia adentro y sus garras se clavaron brevemente en la sábana. La enfermera Joy se movió instantáneamente. Chansey, usa actualizar. Ordenó con urgencia la enfermera de cabello rosado. Sí.
Chansei asintió y dio un paso adelante, colocando ambas manos suavemente sobre el pecho de Meout. Chan, un tenue resplandor comenzó a emanar de sus palmas. Una luz suave y purificadora que brillaba con cálidos matices verdes y dorados. El aire mismo parecía vibrar levemente mientras una energía restauradora fluía hacia afuera, envolviendo el cuerpo tembloroso de Meout. Los temblores disminuyeron. Las lecturas neurológicas irregulares se suavizaron ligeramente. La respiración de Meout se estabilizó por una fracción. Pero entonces el resplandor parpadeó y los brazos de Chansei temblaron. Era más que obvio lo que estaba sucediendo, y no presagiaba nada bueno para nadie. Refrescar era un movimiento de apoyo, diseñado para limpiar estados, eliminar toxinas y calmar parálisis o quemaduras. No pretendía contener algo así. No pretendía compensar la fuerza invisible que el amuleto estabilizaba. Había sido una apuesta arriesgada usarlo desde el principio, y aunque ayudaba, claramente no era suficiente. Aún así, Chansei puso más energía en ello. Chansei. La luz se intensificó brevemente, y luego se atenuó. El monitor se estabilizó, pero solo ligeramente. La enfermera Joy apretó los puños. Tranquilo, murmuró. El cuerpo de Meout finalmente se relajó, y el temblor se desvaneció en un leve movimiento de sus bigotes. El brillo alrededor del cuerpo de Chansei se disipó. Chansei, jadeó Chansei, tambaleándose ligeramente sobre sus pies. La enfermera Joy dio un paso adelante inmediatamente y estabilizó a su compañero. Ya es suficiente, dijo con firmeza. Chansei parpadeó, exhausta pero dispuesta a continuar. La enfermera Joy colocó una mano suavemente sobre la cabeza de Chansei. No, la enfermera de cabello rosa negó con la cabeza, su tono se volvió más insistente ahora, toma un respiro. Chansei dudó, pero luego retrocedió, con todo su cuerpo desplomándose rápidamente mientras intentaba recuperarse. Después de todo, la transferencia de energía de refrescar nunca era gratuita. Requería concentración, resistencia y un intercambio medido de vitalidad. Demasiado, con demasiada frecuencia, y el usuario corría el riesgo de agotarse peligrosamente. La enfermera Joy se negó a permitir que eso sucediera. Volvió a mirar el monitor. La mejoría era mínima. Unos puntos menos en la frecuencia cardíaca. Los picos neurológicos se redujeron, pero no desaparecieron. No fue suficiente. Ambos lo sabían. Chansei miró a Meout con ojos brillantes y abiertos. Se acercó a la enfermera Joy, recostándose ligeramente contra su costado. La enfermera Joy mantuvo su mano tranquilizadora sobre la cabeza de Chansei. Estás haciendo todo lo que puedes, dijo suavemente la enfermera de cabello rosa. Pero en su interior la duda la carcomía. Ya habían usado refrescar 4 veces desde la convulsión inicial. Cada vez, les había proporcionado unos minutos de relativa estabilidad. Cada vez, el efecto había disminuido. Existían riesgos al forzar la energía restauradora en un sistema fundamentalmente inestable. Si el cuerpo de Meout la rechazaba, si el desequilibrio que el amuleto faltante había creado empeoraba, podrían provocar sin querer otra convulsión completa. Y el siguiente, los ojos de la enfermera Joy se dirigieron hacia la figura inmóvil de Meout. Había visto a muchos Pokémon en apuros antes. Envenenamientos. Traumatismos graves en combate. Incluso trastornos neurológicos poco comunes. Pero esto era diferente. Esto me pareció artificial. Como si algo hubiera estado reprimiendo un elemento peligroso del poder durante mucho tiempo. Y ahora esa represión había desaparecido. Meout se movió débilmente. Sus labios se movieron formando el más leve susurro. Jessie, James, la palabra era apenas audible. Chansei se inclinó hacia adelante instintivamente. Meout frunció el ceño débilmente. Un leve gemido escapó de su garganta, débil e infantil. El pecho de la enfermera Joy se encogió. Incluso inconsciente, parecía asustado. Otro pitido agudo en el monitor hizo que ambos se estremecieran. No es una convulsión. Pero no es bueno. La enfermera Joy dio un paso al frente de nuevo, revisando las lecturas con atención. La actividad neurológica aumentaba, no violentamente, sino de forma constante. Como si la presión se acumulara bajo una tapa sellada. No podían seguir suprimiéndola así. Refresh era un bálsamo temporal. No una cura. La enfermera de cabello rosa cerró los ojos brevemente, tranquilizándose. Chansei, dijo en voz baja, hemos hecho todo lo que hemos podido por ahora. Chansei parecía inseguro, mirando entre la enfermera Joy y Meout.
Si seguimos inyectándole tu energía, continuó la enfermera Joy con suavidad, comprendiendo el deseo de su compañero Pokémon de hacer más, corremos el riesgo de desestabilizarlos a ambos. Y si su resistencia baja demasiado, no podrán ayudar a nadie. Chan, los hombros de Chansei se hundieron ligeramente, con alivio y preocupación mezclados en igual medida. Chansei, la enfermera Joy le ofreció una sonrisa suave y agradecida. Lo has hecho maravillosamente, elogió. Chansei se arrastró de vuelta hacia el pequeño taburete cerca de la pared y se sentó, respirando profundamente, con las manos apoyadas en el regazo. Su habitual alegría había desaparecido, reemplazada por una fatiga que se reflejaba en la forma en que sus ojos se cerraban y sus movimientos se ralentizaban. La enfermera Joy reanudó su trabajo. La enfermera de pelo rosa ajustó la vía intravenosa que administraba una solución salina controlada al organismo de Meowth. No solucionaría el problema, pero evitaría la deshidratación si sufría otro episodio. La sala volvió a quedar en silencio. Solo los monitores hablaban. Bip. 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 Demasiado rápido. Demasiado desigual. La enfermera Joy se giró lentamente hacia la ventana. Desde este lado del centro Pokémon, podía ver el límite de Pueblo Crema. Los tejados se estrechaban hasta convertirse en pastizales. Más allá, el bosque se extendía oscuro y espeso contra el horizonte. En algún lugar, Nolan y sus amigos buscaban. Niños, en realidad. Aunque habían demostrado un coraje que excedía su edad. La enfermera de cabello rosa juntó las manos frente a ella. Por favor, murmuró en voz baja. La luz del sol que se filtraba por la ventana había cambiado de tono, un dorado más intenso, rozando el ámbar. Las sombras se extendían sobre el dosel del bosque. El tiempo pasaba volando. Repasó mentalmente la expresión decidida de Nolan. La urgencia en la voz de Ash. La forma en que incluso sus Pokémon habían accedido a ayudar a regañadientes. Comprendieron lo que estaba en juego. Pero los bosques eran enormes. Y quienquiera que hubiera robado ese amuleto era lo suficientemente fuerte como para vencer al equipo Rocket sin dificultad. Si prefería no ser encontrado, la mirada de la enfermera Joy volvió a dirigirse a Meowth. Su pecho subía y bajaba ligeramente. Otra leve contracción recorrió su pata. El ritmo del monitor flaqueó, pero luego se estabilizó. Por ahora, la enfermera Joy apoyó una mano suavemente contra el cristal de la ventana, mirando hacia la lejana línea de árboles. Ese amuleto, la conexión con él, susurró, puede que sea lo único que lo mantenga con vida. Detrás de ella, Chansei dejó escapar un silencioso y cansado zumbido de asentimiento. Afuera, el bosque permanecía silencioso e inmóvil. Y en la penumbra del centro Pokémon de Pueblo Crema, la enfermera Joy solo podía esperar que Nolan y sus amigos regresaran pronto. Porque el tiempo, y la frágil estabilidad de Meowth, definitivamente se estaban agotando. El bosque se tragó el sonido. No del todo, aún se oían los débiles crujidos de las ramas moviéndose en lo alto y el susurro distante de las hojas rozándose, pero el animado parloteo de los Pokémon salvajes que normalmente llenaban los senderos del bosque estaba notablemente ausente. Nolan apartó una rama baja y se adentró en la maleza, hundiendo ligeramente las botas en la tierra húmeda. El dosel se entrelazaba densamente, bloqueando gran parte de la luz de la tarde. La que se filtraba llegaba en rayos fragmentados, tiñendo el suelo del bosque de dorados y sombras desiguales. Meadow caminaba con dificultad delante de él en lugar de acurrucarse entre sus brazos, con sus piernas moviéndose con firmeza a pesar de la creciente fatiga. Cada pocos segundos se desviaba hacia un lado, rodeando el tronco de un árbol o asomándose bajo un helecho antes de regresar al lado de Nolan con un suave arrullo. Nada. Ni un destello de oro. No hay ninguna perturbación inusual. No hay señales de un Pokémon poderoso y desconocido acechando cerca. Absolutamente nada. Nolan se secó el sudor de la frente con el dorso de la manga. El aire se sentía más pesado allí, húmedo e inmóvil. Se le pegaba a la piel y hacía que cada respiración fuera más densa que la anterior. ¿Algo? Preguntó en voz baja. Bulba, Meadow meneó la cabeza con tristeza. Nolan exhaló lentamente. Llevaban casi 40 minutos buscando. Al principio, la urgencia lo había impulsado a avanzar sin pensar. Cada ramita rota le parecía sospechosa. Cada hojarasca removida le aceleraba el pulso. Pero a medida que el tiempo transcurría sin resultados, el bosque empezó a parecerle interminable. Se agachó unos instantes y examinó una leve depresión en el suelo. Demasiado ancho para una ratata. Demasiado profundo para algo tan pequeño. Pero viejo. Los bordes se habían suavizado con la humedad y el tiempo.
No reciente, murmuró. Saur Meadow se sentó a descansar en el tocón de un árbol, con el bulbo temblando ligeramente. Esta vez, emitió un arrullo más suave. Era evidente que estaba cansada. Nolan se enderezó, haciendo girar los hombros para aliviar la rigidez que comenzaba a apoderarse de ellos. Sí, admitió el chico de cabello dorado, yo también lo estoy sintiendo. Se obligó a seguir caminando. No podía permitirse el lujo de reducir la velocidad. Cada minuto que pasaba era otro minuto más para Meadow, que yacía en esa cama de hospital, inestable. Un minuto más cerca de, no. Nolan descartó el pensamiento antes de que pudiera formarse por completo. Un chasquido brusco de una ramita en algún lugar detrás de él lo hizo girar. «Hola», llamó, bajando instintivamente la voz. El bosque no ofreció respuesta. Solo quietud. Bulbasaur. Meadow se irguió de golpe, lista para defender a su amado humano de cualquier amenaza. Tras unos tensos segundos, volvió a acostarse. Nada. Nolan tragó saliva y siguió adelante. El terreno comenzó a cambiar gradualmente a medida que el chico de cabello dorado y su fiel compañero Pokémon de tipo planta avanzaban hacia el sur. La maleza se aclaró ligeramente, reemplazada por árboles más viejos con troncos más gruesos y raíces más profundas que se retorcían como un Ekans enroscado en el suelo. El musgo lo cubría todo con un tenue brillo verde. Y entonces, Nolan se detuvo abruptamente. A través de un claro entre los árboles, algo angular atravesó las líneas orgánicas del bosque. Ni una roca. Ni un tronco caído. Una estructura. Eso es. Susurró Nolan, con la sorpresa reflejada en el tono del chico. ¿Bulba? Meadow inclinó la cabeza. Ahora avanzaron con cuidado, pasando por encima de las raíces y agachándose bajo las ramas bajas hasta que los árboles se abrieron en un pequeño claro. Allí estaba. Una cabaña antigua. Su exterior hacía tiempo que había perdido el color que alguna vez tuvo, ahora un grisáceo apagado, descolorido por el clima y el abandono. La hiedra trepaba con avidez por una pared, filtrándose entre los marcos agrietados de las ventanas. El techo se hundía ligeramente en el centro, con varias tejas desaparecidas. Una contraventana colgaba torcida, balanceándose levemente a pesar del aire quieto. Nolan redujo la velocidad y comenzó a caminar con cautela. ¿Quién querría vivir en un lugar tan apartado cuando Ciudad Crema está tan cerca? Murmuró en voz baja. Parecía abandonado. Olvidado. El tipo de lugar donde vivía la gente hace décadas antes de mudarse más cerca del pueblo. Pero algo en él le picaba en el fondo de la mente. Nolan se acercó, sus zapatillas crujiendo suavemente sobre las hojas dispersas en el claro. La puerta principal estaba cerrada. Las ventanas estaban demasiado sucias para ver con claridad. Una fina capa de musgo trepaba por la base de las paredes. No hay humo, observó Nolan en voz baja. No hay señales evidentes de vida. Bulba, Meadow bajó un poco, acercándose al suelo cerca de los escalones de la entrada. Entonces cantó con fuerza. Bulbasaur. Nolan parpadeó. ¿Qué pasa, Meadow? Le preguntó el chico de cabello dorado a su compañera, preocupado por el cambio en su comportamiento. Bulba. Se detuvo cerca del terreno de tierra justo antes del porche de madera y comenzó a saltar en círculos pequeños y urgentes. Nolan se agachó junto a ella. A primera vista, el terreno parecía como cualquier otro terreno removido, irregular por años de intemperie y raíces invasoras. Pero entonces las vio. Pistas. Pistas de Pokémon. No eran viejas y suavizadas como las que había visto antes. Frescas. Los bordes estaban afilados. Las impresiones aún nítidas. Varios juegos, superpuestos. Pequeñas y con forma de garra. Conduciendo directamente hacia la cabaña. Y lejos de ello. El pulso de Nolan se aceleró. Eso no está abandonado, murmuró cuando de repente se dio cuenta. Saur Meadow dejó escapar un gruñido bajo e inquieto. Nolan trazó cuidadosamente otro par de huellas con la vista. Todas parecían idénticas. Claramente pertenecían a un mismo Pokémon. Alguien ha estado yendo y viniendo, dijo Nolan en voz baja. El chico de cabello dorado se levantó lentamente, levantando la mirada hacia la cabaña. Las ventanas lo miraban fijamente, oscuras e ilegibles. Tragó saliva y subió los cortos escalones de madera crujientes que conducían al porche. Cada tabla crujía bajo su peso. El prado se alzaba justo detrás de él, con las vides listas. Nolan extendió la mano y tocó. 3 golpes firmes resonaron huecos contra la vieja madera. Ellos esperaron. Nada. Ningún movimiento. Ningún sonido. Volvió a llamar, esta vez más fuerte. «Hola».
Gritó el chico de cabello dorado, con un leve rastro de nerviosismo en su voz, ¿hay alguien adentro? El silencio respondió una vez más. El bosque detrás de él parecía contener la respiración. Nolan dudó, luego se inclinó hacia adelante, presionando suavemente la oreja contra la puerta. Al principio, no oyó nada más allá del leve zumbido en sus oídos. Entonces, un sonido. Suave. Casi demasiado débil para captarlo. Un siseo bajo y prolongado. Se deslizó por la madera como un susurro. Nolan frunció el ceño. Se oyó otro sonido. No era exactamente un gruñido. No era exactamente un rugido. Pero casi, la columna del niño se puso rígida. Bombilla, Meadow emitió un gruñido de advertencia y las vides se movieron más rápido. Había algo dentro. Algo vivo. Nolan se apartó lentamente de la puerta. Su corazón ahora latía con más fuerza. Está bien, susurró, eso definitivamente no es nada. Extendió la mano con cautela hacia el mango. Pero antes de que sus dedos pudieran tocarlo, Pidgey. Jigglypuff. Dos gritos agudos perforaron el aire desde arriba. Nolan se dio la vuelta. Welkin descendió en picado desde el dosel en una espiral cerrada, aterrizando en la barandilla del porche con un batir de alas. Lyric flotó detrás de él, con las mejillas ligeramente hinchadas por el esfuerzo. El alivio se reflejó en el rostro de Nolan. «Cielos. Lírica», exclamó, feliz de ver que sus amigos habían regresado. «Bulba». Meadow gritó hacia arriba a modo de saludo. «Ustedes dos casi me dan un ataque al corazón», dijo Nolan, aunque les estaba sonriendo ampliamente a ambos. ¿Encontraron algo? Pidgey. Welkin no vio juguetonamente como de costumbre. En cambio, clavó en Nolan una mirada intensa y señaló con la cabeza bruscamente hacia lo más profundo del bosque. Tembloroso. Lyric se balanceó en el aire, asintiendo con énfasis. Señaló con un brazo rechoncho hacia los árboles, luego de nuevo hacia Nolan, y luego de nuevo hacia los árboles. La expresión de Nolan cambió inmediatamente. ¿Encontraste algo? No era una pregunta. Pidgey. Welkin dejó escapar otro grito breve y urgente. Puff. Lyric se acercó flotando y tiró suavemente de la manga de Nolan. ¿Es el amuleto?, preguntó rápidamente, ¿o el ladrón? Welkin batió sus alas una vez en señal de confirmación, aunque Nolan no podía decir si era uno o ambos. Meadow le dio un codazo al tobillo de Nolan y su tensión fue reemplazada por una anticipación concentrada. Nolan lanzó una última mirada a la puerta de la cabaña. El débil silbido en el interior se había silenciado. Mirando. Espera. Lo que había allí dentro no salía. Pero lo que Welkin y Lyric habían encontrado era urgente. Nolan retrocedió del porche. Está bien, dijo con firmeza, muéstramelo. Pidgey. Jigglypuff. Welkin despegó de inmediato, virando bruscamente hacia el sureste. Lyric flotó tras él, sorprendentemente rápida para su forma redondeada. Nolan echó a correr. Las ramas pasaban zumbando junto a él. Las hojas le rozaban los brazos. Las raíces amenazaban con hacerle tropezar a cada paso, pero la adrenalina lo impulsaba hacia adelante. Detrás de él, la cabaña invadida por la vegetación permanecía quieta y en silencio una vez más. Y desde su interior sombreado, unos ojos invisibles seguían la dirección en la que se había ido Nolan. El bosque se sentía más denso a medida que Ash se adentraba en él. Las ramas se le clavaban en las mangas de la chaqueta. Las raíces se enroscaban en la tierra como manos que intentaban hacerle tropezar. Pikachu corría de un lado a otro con nerviosas ráfagas de velocidad, moviendo las orejas constantemente, como si intentara captar algún peligro oculto. Sobre sus cabezas, Butterfree y Pidgeotto rozaban las copas de los árboles. Se habían separado con confianza. Ahora esa confianza se estaba debilitando. ¡Ash! Gritó de repente una voz familiar desde algún lugar a la derecha. Ash se detuvo de golpe, sus zapatillas resbalando sobre las hojas húmedas. Pikachu saltó ágilmente sobre un tronco caído mientras Ash giraba hacia el sonido. «Brock», gritó el chico de cabello negro. El chico mayor emergió de entre dos gruesos troncos, apartando una cortina de enredaderas colgantes. Su cabello, habitualmente impecable, estaba ligeramente despeinado, y tenía pequeños arañazos en los antebrazos por abrirse paso entre la maleza espinosa. Zubat revoloteó bajo, dando una vuelta antes de posarse brevemente en el hombro de Brock. Su Geodude flotaba a su lado. «Ash», dijo Brock, ligeramente sin aliento, ¿ya has encontrado algo? Ash negó con la cabeza inmediatamente. Nada. Ni siquiera una pista, se quejó, apretando la mandíbula, su decepción y frustración prácticamente palpables. ¿Tú?
La expresión de Brock respondió antes que sus palabras. No hay señales del encanto. Tampoco hay actividad inusual en los Pokémon, frunció el ceño el aspirante a criador de Pokémon, antes de extender la mano y acariciar cariñosamente al Pokémon de tipo veneno sentado en su hombro. Zubat ha estado escaneando con sonar casi sin parar. Zubat emitió un débil y cansado chirrido en confirmación. La cola de Pikachu se inclinó ligeramente. Un aluvión de pasos se oyó detrás de ellos, y ambos chicos se giraron instintivamente, tensos por un segundo. Ash. Brock. Misty se abrió paso entre el follaje, con Starmie revoloteando tras ella. Su joya central brillaba tenuemente incluso con la luz filtrada. Su coleta se estaba soltando, con mechones pegados a sus mejillas sonrojadas. Se reunieron en un pequeño claro formado por un grupo de árboles viejos cuyas raíces habían empujado la tierra hacia arriba formando montículos irregulares. Ash no perdió el tiempo. ¿Hubo suerte? Le preguntó a su amiga. Misty negó con la cabeza. La frustración era evidente en el brusco movimiento. Nada, resopló amargamente la especialista en Pokémon de tipo agua, cruzándose de brazos. Starmie ha estado buscando alguna señal de energía inusual. Hay muchos Pokémon salvajes en las profundidades, pero nada que se compare con algo lo suficientemente fuerte como para hacer que el equipo Rocket entre la próxima semana. Estrella, Starmie emitió un leve zumbido, como disculpándose. Misty acarició suavemente su núcleo rubí. Ash apretó los puños a los costados. Tiene que haber algo. Murmuró, su creciente frustración era casi tangible en ese momento, el encanto de Meowth no podía simplemente desaparecer. Brock se cruzó de brazos y frunció el ceño. Es posible que quien lo tomó esté ocultando deliberadamente su presencia, razonó sensatamente el aspirante a criador de Pokémon. O esconderse, añadió Misty en voz baja. Ash los miró y, por primera vez desde que se separaron, la duda se hizo visible en su expresión. ¿Y si no lo encontramos a tiempo? El chico de cabello negro no pudo evitar preguntar, ahora en voz más baja. Pikachu lo miró con tristeza. La mirada de Brock se dirigió al suelo del bosque. El pensamiento le resultó sorprendentemente doloroso. La enfermera Joy dijo que otra convulsión podría ser peor, recordó con tristeza a sus amigos. Misty tragó saliva con dificultad. Mucho peor, susurró, luciendo enferma solo de pensarlo. La palabra quedó suspendida sin ser pronunciada entre ellos. Fatal. Ash pateó una pequeña roca, haciéndola rodar por el claro. No podemos permitir que eso pase, declaró el chico de cabello azabache con fiereza, reacio a aceptar esa cruda realidad, a nadie. Incluso si es a Meowth. Misty lo miró de reojo y una leve y conflictiva sonrisa tiró de sus labios. Estás sorprendentemente entusiasmado por salvar a Meowth del equipo Rocket, no pudo evitar decir en voz alta el especialista en Pokémon de tipo agua. Ash se frotó la nuca, luciendo vagamente incómodo. Sigue siendo un Pokémon, razonó. Pikachu asintió con firmeza. A pesar de ser el blanco constante del acoso del equipo Rocket, el pequeño Pokémon de tipo eléctrico no quería que Meowth desapareciera de una forma tan brutal y definitiva. Antes de que alguien pudiera responder, un gemido bajo y tenso resonó por el claro. Los cuatro se quedaron congelados. Las orejas de Pikachu se erizaron de golpe. Ash giró la cabeza hacia el sonido. Misty y Brock imitaron la acción. ¿Escucharon eso? Preguntó Ash a los dos ex líderes del gimnasio. Se oyó otro gemido, más fuerte esta vez. Sonaba claramente humano. Los ojos de Misty se entrecerraron. Eso no sonaba como un Pokémon salvaje, observó pensativamente. Allí, dijo Brock, señalando ligeramente hacia arriba. Una voz se escuchó entre las hojas. Oh, por el amor de Dios, ¿sería tan amable de mirar hacia arriba? Exigió una voz groseramente con un aire de superioridad y derecho. Ash parpadeó. La voz le resultaba molestamente familiar. Jessie. Los tres jóvenes entrenadores Pokémon alzaron la vista hacia el cielo. Pikachu también miró hacia un árbol cercano. Y allí, a unos 6 metros del suelo, encajado entre las ramas enmarañadas de un gran roble, estaba el equipo Rocket. Jessie colgaba boca abajo de una rama gruesa, con su largo cabello magenta enredado sin remedio entre ramitas y hojas. Su uniforme, antes blanco e inmaculado, estaba desgastado, manchado de tierra y con la manga rota. James estaba suspendido torpemente a su lado, con una bota atrapada en una bifurcación de la rama y el resto del cuerpo colgando en un ángulo incómodo. Ekans estaba atado en un nudo literal alrededor de una rama inferior, con los ojos girando débilmente.
Koffing se desplomó flácidamente contra otra extremidad, desinflado y jadeando levemente como un globo que hubiera perdido la mayor parte de su aire. Se veían horribles. Ash se quedó mirando. Tienes que estar bromeando, dijo el chico de cabello azabache, sin poder evitar decir algo inexpresivo. Jessie resopló altivamente a pesar de la posición en la que se encontraba. ¿En serio, esa es la forma de saludar a tus mayores y superiores? Resopló la criminal, su naturaleza arrogante no la defraudó ni siquiera ahora. James intentó echarse el pelo hacia atrás, pero en su lugar encontró un puñado de hojas. Un poco de ayuda sería apreciada, si no te importa, jadeó el criminal de cabello cian, luciendo completamente desaliñado y lo suficientemente desesperado como para postrarse a los pies de sus enemigos en busca de ayuda en este momento. Pikachu parpadeó. Misty se cruzó de brazos, sintiendo ya que le venía dolor de cabeza. ¿Qué te pasó?, preguntó la especialista en Pokémon de tipo agua con cierta rudeza. Era obvio que con todo lo que había pasado hoy, no estaba de humor para más drama. Jessie se irritó por su tono. Lo que pasó es que fuimos atacados brutal e injustamente por una amenaza rebelde que acechaba en este bosque. Espetó la mujer de cabello magenta. Absolutamente salvaje, asintió James dramáticamente, un bruto de crueldad inimaginable. Koffing deja escapar una débil bocanada. Ekans emitió un siseo débil y estrangulado desde el interior de su configuración similar a un pretzel. Ash los miró entrecerrando los ojos. Así que, ¿despegaste de nuevo? El chico de cabello azabache puso los ojos color rojizo en blanco con exasperación. Jessie frunció el ceño. No despegamos otra vez. Mintió, mientras la humillación de ser atrapada así por sus enemigos jurados crecía cada vez más. La rama crujió ominosamente. James se aclaró la garganta. Simplemente, me reubiqué involuntariamente, intentó sonar el hombre de cabello cian, más seguro de lo que se sentía en ese momento. La rama crujió más fuerte. Incluso enredada y sucia, Jessie respiró hondo y su postura cambió instintivamente a una disposición teatral. Prepárense para los problemas. Comenzó. Y que sea el doble. Siguió James, con la voz ligeramente temblorosa al tiempo que su bota resbalaba un poco. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos dentro de nuestra nación. La rama se rompió. Hubo una pausa colectiva, horrorizada, luego, crash. Jessie, James, Ekans y Koffing cayeron en picado entre una ráfaga de hojas y madera astillada antes de estrellarse contra el suelo del bosque en un montón de ramas, tela y humo. Una nube de polvo se levantó a su alrededor. Silencio. Ash parpadeó. Son ellos. Dijo con voz insegura. Una mano se disparó hacia arriba desde la pila. Estamos bien. Insistió débilmente la voz de Jessie. James gimió desde algún lugar debajo de ella. Creo que mi dignidad acaba de presentar una queja, gruñó con consternación al pensar lo patéticos que debían verse ambos en ese momento. El polvo se disipó lo suficiente para revelar la magnitud de su desaliño. El cabello de Jessie estaba aún más enredado. James tenía una hoja pegada a la mejilla. Ekans se desenredó lentamente con visible incomodidad, mientras Koffing jadeaba lastimosamente. Ash dio un paso adelante con expresión inusualmente seria. Mira, dijo el chico de cabello azabache sin rodeos, cruzando los brazos con firmeza. Su baile demostraba que no estaba de humor para los juegos habituales de hoy, no tenemos tiempo para esto ahora. Jessie lo miró parpadeando. Misty y Brock intercambiaron miradas ante el tono de Ash. Así que si planeas intentar atrapar a Pikachu, olvídalo. Continuó Ash con voz firme. Tenemos problemas más graves. Los ojos de Jessie se entrecerraron levemente. ¿Problemas más grandes que nosotros? Resopló la criminal, como si la mera sugerencia de que alguien pudiera ser peor que ella fuera una ofensa personal. James se incorporó haciendo una mueca de dolor. ¿Qué podría ser más grande que nuestra magnificencia? Preguntó sin entender nada. Ash no lo dudó. Miau. Eso les llamó la atención. Jessie y James se quedaron quietos. ¿Qué pasa con Meowth?, preguntó James, cambiando de tono al instante, casi preocupado. Misty dio un paso adelante, su sarcasmo habitual había desaparecido. Nos dijo que lo atacó lo mismo que a ustedes, informó a los miembros de la organización criminal, antes de que sufriera una convulsión justo delante de nosotros. El rostro de Jessie perdió el color bajo las manchas de suciedad que habían arruinado su maquillaje. Una convulsión. Repitió incrédula. Brock asintió sombríamente. Uno malo, confirmó solemnemente el aspirante a criador de Pokémon. Ash se cruzó de brazos.
¿Qué hace ese amuleto dorado en su frente? Continuó el chico de cabello negro. No es solo decoración. Estaba estabilizando algo. Y alguien lo robó, añadió Misty. ¿Robó su amuleto? James los miró fijamente, sin comprender. Era un misterio bastante desconcertante, para ser justos. Después de todo, ¿de qué le serviría el amuleto de Meout a nadie más que al propio Meout? Mientras ustedes dos fueron lanzados a la órbita, Ash asintió con cautela con la cabeza en señal de confirmación. La mirada de Jessie se agudizó peligrosamente. ¿Quién? Siseó ella. No lo sabemos, admitió Brock, pero quien quiera que haya sido te dio una paliza. Ekans. Ekans emitió un leve siseo de humillación. Coffin. Coffin resopló indignado. La voz de Ash se suavizó un poco, a pesar de sí mismo. Lo llevamos al centro Pokémon de Ciudad Crema, explicó el chico de cabello negro, sabiendo que al menos merecían saber qué le había pasado a su amigo. La enfermera Joy está intentando estabilizarlo. Pero dijo que si vuelve a tener una convulsión sin ese amuleto, su voz se fue apagando. La expresión de James cambió de una manera que ninguno de ellos había visto antes. La bravuconería teatral simplemente se desvaneció. Jessie miró hacia el suelo del bosque por un largo momento. Estaba bien cuando nos fuimos, murmuró en voz baja. Nos molestó que no saliera volando junto con nosotros, añadió James con voz débil. No teníamos ni idea, Ash sintió un extraño giro en el pecho. No tuvo ninguna oportunidad, dijo. Lo que sea que te atacó fue demasiado para él. El silencio cayó pesadamente sobre el claro. Jessie se puso de pie lentamente, haciendo una mueca de dolor, pero ignorando el dolor. Se quitó la suciedad del uniforme con movimientos rígidos y controlados. James hizo lo mismo, aunque con menos gracia. Ekans se deslizó débilmente hacia las botas de Jessie. Coffin flotó temblorosamente hacia arriba, todavía parcialmente desinflado. Sin decir palabra, Jessie retiró la Pokébola de Ekans. Devolver. Una luz roja envolvió al Pokémon de tipo veneno. James siguió el ejemplo de Coffin. Los dos criminales se quedaron allí un segundo, respirando con dificultad. Ash frunció el ceño confundido. ¿Qué estás haciendo? No pudo evitar preguntar. Jessie se giró levemente, su expresión se compuso una vez más, pero el borde de furia debajo de ella era inconfundible. Nos vamos, dijo ella sencilla y secamente. Ash parpadeó. Yéndose. Repitió con tono de asombro. Tener un encuentro con el equipo Rocket sin que los tuvieran prisioneros ni bajo ataque era prácticamente inaudito. Así sin más. James se ajustó el guante roto. No nos interesan los hurtos menores por el momento, gruñó el criminal de cabello cian de una manera que no dejaba lugar a discusión. ¿Pica? Pikachu inclinó la cabeza. Misty los miró en estado de shock. ¿Simplemente te estás alejando? La especialista en Pokémon de tipo agua apenas podía creer la evidencia que tenía frente a sus ojos. Jessie le lanzó una mirada penetrante. ¿No se oyeron? Preguntó la mujer de cabello magenta con tono desagradable. Nuestro compañero de equipo, nuestro amigo, ha sido hospitalizado. Los ojos de Brock se abrieron ligeramente. Jessie pasó junto a Ash con movimientos rígidos pero decididos. James la siguió, cojeando levemente. Ash se giró tras ellos. Espera. Gritó el chico de cabello negro mirando las figuras de las personas que odiaba tanto que era como un dolor físico. ¿A dónde van? Jessie no disminuyó la velocidad. Para estar con nuestro amigo, respondió ella fríamente. James miró hacia atrás una vez, con los ojos inusualmente serios. Cuando uno de nosotros cae, dijo en voz baja, permitiéndose por una vez mostrar un raro momento de vulnerabilidad, el equipo Rocket no los abandona. Ash se quedó allí, aturdido. La boca de Misty se abrió ligeramente. Brock ajustó su postura, claramente sorprendido. Jessie y James continuaron caminando entre los árboles, con la espalda recta a pesar de sus heridas, desapareciendo gradualmente entre la maleza en dirección a Creamtown. Por una vez, no hubo una salida dramática. Ni amenazas. Ni bombas de humo. Solo propósito. Ash se quedó mirándolos por un largo momento. En realidad les importa, murmuró. Misty parpadeó. Yo no pensé, balbuceó. Brock asintió pensativo. Puede que sean criminales, pero siguen siendo humanos, dijo el aspirante a criador de Pokémon mientras meneaba la cabeza con incredulidad. Pikachu observó el lugar donde había desaparecido el equipo Rocket, moviendo la cola pensativamente. Ash exhaló lentamente. Supongo que no somos los únicos que intentamos salvarlo, susurró el chico de cabello negro. El bosque se sentía diferente ahora.
Menos como un campo de batalla. Más como un reloj en marcha. Asha apretó los puños. Vamos, dijo, todavía tenemos tiempo. Misty y Brock asintieron. Juntos, el trío y todos sus amigos Pokémon hicieron retroceder los árboles. La búsqueda del amuleto robado está lejos de terminar todavía, las ramas rasgaban las mangas de Nolan mientras corría. Ya no era la búsqueda lenta y cuidadosa de antes. Ahora era un sprint a toda velocidad, con los pulmones ardiendo, el corazón latiendo con fuerza, las botas apenas encontrando apoyo estable en el suelo irregular del bosque. «Bien», gritó al Pokémon pájaro pequeño que revoloteaba en el cielo, «¿a dónde vamos?». Sobre él, la pequeña franja marrón y crema se deslizaba entre los rayos de sol que atravesaban el dosel. Pidgey. No es útil. Lyric flotaba justo detrás de Welkin, su forma redonda y rosada era sorprendentemente rápida mientras se movía a través de los huecos de aire abiertos entre los árboles. Jigglypuff. Tampoco es útil. Bulba. Meadow se mantuvo pegada a Nolan, respirando con más dificultad, decidida a no quedarse atrás a pesar del cansancio. Nolan sentía el temblor de sus piernas contra su tobillo, y no era solo por el esfuerzo. Anticipación. O miedo. ¿Es el amuleto?, insistió Nolan, agachándose bajo una rama baja y saltando sobre un tronco cubierto de musgo. ¿Encontraste el amuleto? Pidgey. Welkin lanzó otro grito urgente, pero no disminuyó la velocidad. Se movían tan rápido que Nolan tuvo que confiar plenamente en ellos. No había margen para cuestionar su dirección. No había tiempo para discutir. Si habían encontrado algo, tenía que ser importante. El bosque empezó a cambiar de nuevo a su alrededor. La densa maraña de maleza que había frenado a Nolan antes se fue aclarando gradualmente. Los troncos de los árboles se distanciaron ligeramente. El aire se sentía diferente, más ligero, casi cargado. La luz del sol se abría paso con más fuerza, derramándose en lo que parecía un espacio abierto. Nolan atravesó una cortina de enredaderas colgantes, y se detuvo de golpe. El claro en el que se encontraba era casi perfectamente circular, como excavado a propósito. La hierba crecía en parches irregulares en los bordes, pero el centro era principalmente tierra desnuda, ligeramente removida como si algo hubiera estado caminando por allí. Y en medio de ese claro, Shantita. El chico de cabello dorado no pudo evitar mirarlo con incredulidad. Su amada Geodude flotaba a escasos centímetros del suelo, con sus brazos rocosos extendidos con cuidado. Y acunada contra su cuerpo de piedra había una pequeña figura temblorosa. A Nolan se le cortó la respiración. Era un Meowth. Pero no el que yace en el centro Pokémon. Este era más pequeño. Más desaliñado. Su pelaje color crema estaba enmarañado y sucio, apelmazado en algunos lugares, como si no lo hubieran cepillado en semanas, quizás meses. Sus costillas se veían apenas bajo su delgada figura. Sus patas parecían ásperas por el constante tránsito por terrenos difíciles. Y estaba temblando. Violentamente. No es exactamente una convulsión, todavía no. Pero casi. Shantite murmuraba suavemente, sus dedos rocosos frotaban círculos lentos contra la espalda del Meowth con su habitual gentileza compasiva. Geodude, el sonido era bajo y relajante, como un trueno distante que pretendía calmar en lugar de intimidar. Nolan avanzó lentamente. Oh, suspiró con asombro. La cabeza del pequeño Meowth estaba inclinada, con sus patas aferrándose a su propia frente. Y fue entonces cuando Nolan lo vio. El resplandor. Una luz dorada dura y antinatural emanaba del amuleto con forma de moneda incrustado en la frente del Meowth. No es el brillo apagado del metal que capta la luz del sol. Esto era más brillante. Pulsante. El mismo resplandor inquietante que Nolan había visto parpadear alrededor del Meowth del equipo Rocket durante la convulsión. Se le encogió el estómago. Es el mismo brillo, susurró el chico de cabello dorado en estado de shock. Maullido. El pequeño y desaliñado Meowth salvaje emitió un gemido ahogado y arañó frenéticamente el amuleto, arañando inútilmente la superficie lisa con sus garras. Cada vez que su pata tocaba, el brillo se intensificaba ligeramente. El Meowth siseó de dolor y retrocedió, temblando con más fuerza. La comprensión golpeó a Nolan como un golpe físico. Tú eres el ladrón, no lo dije con tono acusador, sino con una comprensión atónita. Esta pequeña criatura desnutrida. Este pequeño Meowth tembloroso y aterrorizado. Había tomado el encanto. No por malicia. Por desesperación. El encanto pulsó de nuevo. Miau. El Meowth se convulsionó levemente y una onda le recorrió la columna.
Está bien, dijo Nolan rápidamente, saliendo de su ensoñación y volviendo a la acción. Está bien. Tenemos que arreglar esto. El muchacho de cabello dorado miró hacia arriba bruscamente. Cielos. Lírica. Ambos Pokémon descendieron a la vez, revoloteando ansiosamente. Pidgey. Jigglypuff. Necesito que vayan a buscar a Ash, Misty y Brock, dijo Nolan rápidamente, con un tono que irradiaba urgencia. Tráiganlos aquí. Lo más rápido que puedan. Pidgey. Graznó Welkin, agudizando la mirada. Jigglypuff. Lírica sintió enfáticamente. Vámonos. Instó Nolan. No lo dudaron. Ambos Pokémon salieron disparados hacia arriba a través del claro, desapareciendo en el dosel del bosque en direcciones opuestas para cubrir más terreno. Una vez que se fueron, y satisfecho de que lograrían reunir a sus amigos, Nolan se arrodilló junto a Shantite y el tembloroso Meowth. Está bien, murmuró suavemente el chico de cabello dorado, no vamos a lastimarte. El pequeño Meowth no respondió. La adorable criaturita tenía los ojos cerrados, los dientes apretados y respiraba entrecortadamente mientras el amuleto emitía un brillo constante y antinatural. De cerca, Nolan pudo ver tenues arcos de energía danzando en los bordes de la moneda, como pequeños destellos de relámpagos. Shantite, dijo Nolan en voz baja, ¿lo has estado sujetando firmemente? Geo, confirmó suavemente. Bien, asintió Nolan, sonriendo orgullosamente a su amado Pokémon tipo roca, sigue hablando con él. Geodude, las garras del Meowth arañaron débilmente la tierra. Nolan extendió la mano hacia él lentamente. Tranquilo, murmuró, te voy a ayudar. El chico de cabello dorado, sabiendo que la preciosa joya era la causa del dolor agonizante que sufría esta pequeña criatura, decidió intentar quitársela. Nolan rozó con los dedos el borde del amuleto brillante y el dolor explotó en su brazo. ¡Oh! Gritó Nolan, atónito. Retiró la mano instintivamente, apretándola contra el pecho. Una punzada eléctrica le recorrió las yemas de los dedos en cuanto tocó el metal. En respuesta, el amuleto brilló con más intensidad y el Meowth dejó escapar otro grito agudo y doloroso. Lo siento. Jadeó Nolan, horrorizado de haber empeorado las cosas sin querer. Lo siento, lo siento. El chico de cabello dorado flexionó los dedos, haciendo una mueca. Sintió un hormigueo desagradable, como si hubiera agarrado un cable con corriente. El amuleto no solo estaba sujeto. Era activo. Y defensivo. Nolan sabía que tenía que hacerlo. Piensa, murmuró el chico en voz baja, con la mente acelerada, piensa. No podía tocarlo directamente. El Meowth no pudo quitarlo él mismo. Pero, Nolan miró a Shantite. Piedra, susurró el chico de cabello dorado. Las manos de Shantite estaban hechas de roca sólida. No eran conductoras como la piel. Shantite, dijo Nolan con urgencia. ¿Crees que podrás arrancártela? Con las manos, puede que no te electrocutes. Shantite frunció el ceño. Miró al Meowth y luego a Nolan. Geodude. Decidida, la Pokémon de tipo roca cambió su agarre con cuidado, con un brazo aún sosteniendo al tembloroso Meowth mientras el otro se elevaba lentamente hacia el amuleto brillante. Fácil, susurró Nolan. Lentamente. Miau, gimió el pequeño Meowth mientras los dedos rocosos de Shantite se acercaban. El amuleto pulsó más brillantemente en señal de advertencia. Shantite apretó sus dientes rocosos y presionó sus dedos contra el borde de la moneda. Se oyó un leve crujido, un destello de luz, Shantite retrocedió ligeramente pero no gritó. Geodude. Gruñó ella, más terca que dolorida. El hechizo volvió a brillar, pero esta vez más débil. La energía se dispersó por la piedra en lugar de por la piel viva. Está funcionando, susurró Nolan. Lo estás logrando, Shantite. Sigue así. Geo. Shantite apretó los dedos con más fuerza bajo el borde de la moneda. Miau. El Meowth emitió un siseo de pánico e intentó zafarse, pero Nolan le sujetó los hombros con suavidad. Está bien, murmuró con urgencia, está bien. Nos lo vamos a quitar. El encanto resistió. No estaba incrustado como la carne y el hueso, sino que estaba sujeto firmemente por algo invisible, un vínculo antinatural de energía. Amigo. Exclamó Shantite con voz tensa. Pequeñas grietas se abrieron levemente a lo largo de sus nudillos debido a la fuerza que estaba aplicando. Geo. Con un chasquido agudo y resonante, el vínculo cedió. El amuleto se liberó. El resplandor brilló cegadoramente durante medio segundo, y luego se oscureció, completamente oscuro. Shantite apartó el amuleto del pequeño y tembloroso Meowth instintivamente.
Este emitió un sordo tintineo metálico contra su mano de piedra. Se hizo el silencio. El temblor del Meowth cesó al instante. Como si le hubieran dado un interruptor. Su pequeño cuerpo se desplomó en los brazos de Nolan. El corazón del chico de cabello dorado dio un vuelco de miedo. «Oye, oye», exclamó, sacudiendo suavemente al Pokémon de tipo normal. Pero entonces, el pequeño y salvaje Meowth inhaló. Una respiración lenta y temblorosa. Las pequeñas garras de la criatura se relajaron. Sus músculos se relajaron. La tensión que lo había invadido por completo simplemente se disolvió. Nolan bajó con cuidado al inmóvil Meowth sobre la tierra blanda. A su lado, Shanti acarició suavemente la nuca de la temblorosa criatura con su mano libre. «Geodude», murmuró suavemente. Los párpados del Meowth revolotearon. Por un momento, Nolan contuvo la respiración. Entonces, dos ojos grandes y brillantes se abrieron. Claro. No nublado por el dolor. El pequeño y desaliñado Meowth parpadeó lentamente, desorientado. Su mirada se desvió hacia arriba, y luego se fijó en Nolan. El miedo regresó instantáneamente. El pequeño y desaliñado Meowth se tambaleó débilmente hacia atrás, con las orejas aplastadas contra su cabeza. «Miau». Su voz se quebró, delgada y completamente aterrorizada. Fue desgarrador. Nolan inmediatamente levantó ambas manos en un gesto no amenazante. «Oye. Oye, está bien», la tranquilizó. Bulba, Meadow arrulló suavemente desde su lugar a su lado, manteniendo la distancia pero proyectando calma. Shanti flotó ligeramente hacia atrás para darle espacio al pequeño Meowth. Era obvio que lo necesitaba después de todo. El pequeño Meowth tembló mientras observaba a los tres extraños. «Estás a salvo ahora», aseguró Nolan suavemente. «Te lo quitamos». El amuleto. La atención del Meowth se dirigió frenéticamente a su frente. Sus patas volaron hacia arriba, rozando su pelaje desnudo. Sin brillo. Sin dolor. Se congeló. Lenta y cautelosamente, la pequeña criatura asustada bajó las patas. El salvaje Meowth volvió a mirar a Nolan, pero esta vez, el miedo se mezclaba con algo más. Confusión. Alivio. Incredulidad. Nolan suavizó aún más su voz. «Te estaba haciendo daño», dijo el chico de cabello dorado en voz baja, «ese amuleto no era tuyo. Te estaba enfermando». La mirada del pequeño Meowth se desvió brevemente de Nolan y se posó en el amuleto brillante que Shanti sostenía en su mano. La expresión de la pequeña criatura peluda se tensó ligeramente. No era posesiva, ni mucho menos. Ni siquiera enfadada, como suele decirse. Más, avergonzado. Nolan siguió su mirada. «Lo tomaste porque necesitabas ayuda», dijo suavemente. Los hombros del pequeño y desaliñado Meowth salvaje temblaron. Luego se miró a sí mismo, observando su delgada figura, su pelaje sucio y sus patas temblorosas. No podía negarlo. Y por primera vez, Nolan vio algo más en sus ojos. Soledad. Profunda y dolorosa. «¿Cuánto tiempo has estado solo?», preguntó Nolan suavemente. La respiración del Meowth se entrecortó. No pronunció palabra alguna. Solo un leve sonido entrecortado en su garganta. Nolan se acercó lentamente, sin apiñarse, solo acortando la distancia lo suficiente para estar a su alcance. Le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «No tienes que tener miedo», susurró el chico de cabello dorado. «No estamos locos». Maullido. El pequeño Meowth lo miró fijamente, buscando en su rostro algún engaño. No lo encontró. Con cautela, vacilante, dio un pequeño paso hacia adelante. Luego otro. Hasta que estuvo a su alcance. Nolan extendió suavemente su mano. El tembloroso Pokémon de tipo normal se estremeció al principio, pero luego se inclinó lentamente hacia el toque. «Miau», ronroneó tímidamente. Nolan simplemente sonrió suavemente y acarició la parte superior de la cabeza del pequeño Meowth lentamente, sus dedos cuidadosos y ligeros. «¿Estás bien ahora?», murmuró. La compostura del Meowth se hizo añicos. Un sollozo roto le arrancó del pecho. Se abalanzó de repente, hundiendo la cara en la sudadera de Nolan, con las garras aferrándose a la tela con fuerza, no para herir, sino para sujetar. Y lloró. No el aullido de la batalla. Ni el siseo agudo de la ira. Sino sollozos crudos y exhaustos. Todo el miedo. Todo el dolor. Toda el hambre. Toda la soledad. Derramándose de una vez. Nolan envolvió sus brazos alrededor del pequeño cuerpo instintivamente, sosteniéndolo cerca a pesar de la suciedad y el temblor. «Está bien», le aseguró de nuevo, la voz del chico de cabello dorado tenía una resonancia baja y tranquilizadora, «está bien ahora. Estás a salvo. Te tengo».
Meadow se recostó suavemente contra el costado de Nolan, con la cabeza ligeramente inclinada hacia Meowth, que lloraba. Shanti rondaba cerca, vigilante y protectora. El claro del bosque, antes tenso y cargado de energía sobrenatural, ahora se sentía tranquilo. El amuleto dorado yacía entre ellos, silencioso. Esperando. Y en los brazos de Nolan, por primera vez en mucho tiempo, un pequeño Meowth salvaje finalmente pudo escapar. La sala se había sumido de nuevo en el caos. Los monitores chillaban con ráfagas agudas e irregulares. El ritmo constante al que la enfermera Joy se había aferrado como una frágil garantía se había roto en púas afiladas. Los finos cables temblaban contra el pelaje de Meowth mientras su cuerpo se arqueaba violentamente contra la cama del hospital. Chansey, ahora. Gritó con urgencia la enfermera Joy. Chansey. Exclamó el Pokémon redondo y rosado, corriendo para ayudar al profesional médico entrenado. ¡Ah! La espalda de Meowth se encorvó de forma antinatural, sus garras arañando frenéticamente el colchón. Tenía los ojos cerrados con fuerza, mostrando los dientes mientras un grito ahogado e involuntario brotaba de su garganta. El sedante que una vez había aliviado sus convulsiones parecía ahora ineficaz. Chansey se acercó a la cama, sus manos ya brillaban levemente mientras invocaba a Refresh una vez más. Sei. La suave luz verde dorada se derramó sobre la figura temblorosa de Meowth, envolviéndolo en un velo brillante. Pero esta convulsión fue peor. Miau. Gimió el Pokémon gato araña. La enfermera Joy observó horrorizada, sintiéndose impotente, cómo las extremidades de Meowth se sacudían erráticamente, casi golpeando el soporte del monitor junto a la cama. Las lecturas neurológicas se dispararon tan bruscamente que, por una fracción de segundo, la enfermera Joy temió que la máquina fallara. Tranquila, tranquila, murmuró desesperadamente la enfermera de cabello rosado, aunque las palabras parecían pequeñas ante la violencia. Chansey. Preguntó Chansey con esfuerzo, su brillo se intensificó, pero titiló bajo la presión. El sudor le perlaba la frente. Su respiración se volvió dificultosa. El encanto todavía faltaba. Cualquier fuerza que hubiera estado conteniendo estaba rugiendo sin control. El corazón de la enfermera Joy latía con fuerza en su pecho mientras ajustaba ligeramente el flujo intravenoso, con cuidado de no sobreestimularlo. Su entrenamiento guiaba sus manos con precisión incluso cuando el miedo se apoderaba de sus pensamientos. Si esto continúa, el cuerpo de Meowth volvió a sacudirse bruscamente, casi rodándolo de lado. La enfermera de pelo rosa se acercó instintivamente para sujetarlo. Y luego, se detuvo. No gradualmente. No está disminuyendo gradualmente. Se detuvo. Tan abruptamente como una tormenta que se extingue en medio de un trueno. La espalda de Meowth cayó plana contra el colchón. Sus extremidades se aflojaron. Su respiración, que había sido entrecortada y jadeante, se estabilizó en bocanadas superficiales pero constantes. La alarma frenética del monitor se suavizó. Bip. 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 No es perfecto. Pero estable. El brillo de Chansey se desvaneció lentamente, sus brazos temblaban mientras los bajaba. La enfermera Joy parpadeó en un silencio atónito. No había cambiado nada. El sistema de actualización había estado activo, sí, pero no lo suficiente como para contrarrestar ese nivel de inestabilidad. Y aún así, la enfermera Joy miró el monitor neurológico. Las lecturas se habían estabilizado drásticamente. Los picos caóticos habían desaparecido. ¿Qué? Susurró el profesional médico capacitado. Chansey parecía tan desconcertada como su contraparte humana. El Pokémon rosa se quedó boquiabierto. La enfermera Joy se acercó, comprobando rápidamente el pulso de Meowth manualmente. Más fuerte. Más regular. Sus músculos, hace un momento rígidos como una piedra, ahora estaban relajados y relajados. Exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Pero antes de que pudiera comenzar una reevaluación completa, estallido. Las puertas de la sala se abrieron con tanta fuerza que chocaron contra la pared. La enfermera Joy se dio la vuelta, con el corazón en un puño. Enmarcadas en la puerta, había dos figuras que nunca había visto en su vida, pero las R rojas en su pecho eran un símbolo que reconocería en cualquier lugar. Equipo Rocket. Un hombre y una mujer. Sus uniformes blancos estaban desgastados y manchados de tierra. El cabello magenta de la mujer estaba enredado, con hojas aún atrapadas. Los guantes del hombre de cabello cian estaban rotos en las puntas de los dedos, y una manga rasgada a la altura del hombro. Parecían haber llegado corriendo.
Y posiblemente arrastrado parte del camino. Eran Jessie y James. La enfermera Joy se enderezó de inmediato y recuperó su calma profesional mientras se recuperaba de la sorpresa. ¿Qué significa esto? Preguntó bruscamente. Jessie avanzó con exagerado estilo, aunque el efecto se vio algo disminuido por el moretón que se estaba formando a lo largo de su mandíbula. Prepárense para los problemas, somos los mejores amigos de sus pacientes. Declaró. James se puso a su lado, haciendo una ligera mueca de dolor pero levantando la barbilla. Y que sea el doble, estamos aquí para asegurarnos de que nunca termine, continuó James, con su voz resonando débilmente en la sala. La enfermera Joy parpadeó. Chansey se quedó mirando con los ojos muy abiertos. Para proteger a nuestro amigo de un error médico. Para asegurarnos de que no lo envíes a 2 metros bajo tierra. Para denunciar los males de la mala praxis y el miedo. Para prolongar nuestra fidelidad año tras año. Jessie se echó el pelo hacia atrás, aunque se enganchó brevemente en una ramita perdida pegada a ella. Jessie. James adoptó una pose que habría impresionado en mejores condiciones. Jaime. Ambos extendieron un brazo hacia la aturdida enfermera Joy. El equipo Rocket, despegando a la velocidad de, Jessie se detuvo a media frase y miró de reojo a James. En realidad, no despegará. Esta vez no. James tosió cortésmente. Solo estar presente por una vez, respondió amablemente el hombre de cabello cian. Silencio. Los monitores continuaron con su pitido, ahora constante. La enfermera Joy simplemente los miró fijamente. No tengo idea de qué estás hablando, respondió finalmente la enfermera de cabello rosa, una vez que procesó la extraña actuación. Jessie abandonó la pose al instante y dio un paso adelante con mucha menos teatralidad. De lo que estamos hablando, dijo sin rodeos, es que nuestro amigo está acostado en esa cama. La expresión de James se endureció con una seriedad poco común. Y tenemos la intención de asegurarnos de que no cometas errores, dijo el criminal de cabello cian, con un tono increíblemente directo. Chan. Exclamó Chansey suavemente. La enfermera Joy entrecerró los ojos. Era más que evidente que la insinuación la había ofendido. ¿Cómo dices? Susurró ella fríamente. Escuchamos lo que pasó, dijo Jessie cruzándose de brazos. ¿Crees que no sabemos lo importante que es ese amuleto? Añadió James en voz baja. ¿Crees que no sabemos lo especial que es para Meout? La enfermera Joy estaba furiosa. Le aseguro que soy completamente capaz de tratar con mis pacientes, fue lo más lejos que llegó la enfermera de cabello rosa antes de que la interrumpieran bruscamente. La vida de nuestro mejor amigo está en juego, interrumpió Jessie bruscamente. La tensión en la sala aumentó. Por un momento, parecía como si una batalla pudiera estallar en una sala de hospital, algo totalmente propio del equipo Rocket. Pero entonces, Meout se movió débilmente. Los 3 adultos se giraron hacia la cama al mismo tiempo. La respiración del Pokémon gato arañazo se mantuvo estable. Su ceño, fruncido por el dolor momentos antes, se había suavizado. La tensión en su mandíbula se había relajado. La enfermera Joy se acercó a él de inmediato, dejando atrás la confrontación sin decir una palabra más. Volvió a revisar las lecturas del monitor. Frecuencia cardíaca. Constante. Respiración. Estable. Actividad neurológica. Tranquila. Increíble. Jessie se acercó a la cama y su bravuconería se desvaneció. ¿Meout? Preguntó, su tono y expresión estaban llenos de genuina preocupación por el adorable Pokémon de tipo normal. James flotaba al otro lado, retorciendo sus guantes rotos en sus manos. Hola, amigo, murmuró suavemente. Meout no se despertó, pero tampoco convulsionó. La enfermera Joy frunció el ceño levemente, pensativa ahora más que defensiva. Esto no tiene sentido, murmuró en voz baja la enfermera de cabello rosa. Nada en su tratamiento cambió. Jessie la miró. ¿Qué significa? Preguntó la criminal. La mirada de la enfermera Joy se dirigió instintivamente hacia la ventana, hacia la lejana línea de árboles apenas visible entre los edificios. El estímulo externo, murmuró, se ha ido. James parpadeó. ¿Qué ocurre externamente ahora? Repitió el hombre de cabello cian sin comprender. Las convulsiones no eran puramente internas, explicó la enfermera Joy, mientras seguía estudiando las lecturas con atención. Había un factor externo que influía en su inestabilidad neurológica. Algo, activo. Los ojos de Jessie se abrieron ligeramente. ¿Quieres decir? Susurró la mujer de cabello magenta cuando la comprensión la golpeó. Sí, dijo la enfermera Joy suavemente, asintiendo con la cabeza, si el amuleto le fuera quitado a quien lo tenía.
La respiración de James se entrecortó. Los idiotas, murmuró Jessie. La enfermera Joy no respondió, pero su silencio lo confirmó. Se enderezó lentamente. Parece que lo que estaba causando los violentos picos en su actividad neuronal ha cesado, teorizó el profesional médico de cabello rosado. Jessie se cruzó de brazos, intentando ocultar el temblor de alivio que se dibujó en su rostro. TCH. Por supuesto que sí, dijo ella, aunque su voz carecía de su mordacidad habitual. James se desplomó ligeramente y la tensión desapareció de su postura. Entonces, ¿está estable?, preguntó esperanzado. Por ahora, respondió la enfermera Joy con cautela, pero aún no está fuera de peligro. Su cuerpo ha sufrido un estrés extremo. Necesitará descanso. Un seguimiento cuidadoso. Jessie le lanzó una mirada penetrante. Y me lo darás, ordenó sin rodeos, y su tono no dejaba lugar a discusión sobre el tema. Siempre lo hago, la enfermera Joy la miró fijamente. Hubo una larga pausa. Chansei se acercó de nuevo a la cama, acomodando con cuidado la manta sobre los hombros de Meout. Esta vez, no había necesidad inmediata de refrescar. La sala se sentía más tranquila. Más pesada, pero más tranquila. Jessie se acercó al costado de la cama y apoyó su mano suavemente en la barandilla. Idiota, murmuró en voz baja, no puedo dejarte solo ni un minuto. James ofreció una leve y acuosa sonrisa. Siempre hay que buscarse problemas, dijo el hombre de cabello cian sacudiendo la cabeza con cariño. Los bigotes de Meout se movieron levemente. La enfermera Joy los observó en silencio. Criminales, sí. Alborotadores. Ladrones. Pero la forma en que permanecieron allí, sin hacer alarde ni conspirar, simplemente velando por su amigo caído, era inconfundible. Preocupación. Lealtad. Amor, cada uno a su manera. La enfermera Joy finalmente exhaló y dio un paso atrás ligeramente, dejándoles espacio mientras seguía vigilando atentamente los monitores. Creo, dijo suavemente, tu amigo lo logrará. Jessie no la miró, pero sus hombros bajaron una fracción. James asintió lentamente. Afuera, el sol del atardecer se hundía en el horizonte, proyectando una cálida luz ámbar a través de las ventanas de la sala. En algún lugar más allá de los árboles, Nolan y los demás habían tenido éxito. La fuerza externa había desaparecido. Y por primera vez desde que Meout había sido llevado a través de esas puertas, la enfermera Joy se permitió una esperanza tranquila y cautelosa. El claro había vuelto a quedar en silencio. Solo el suave susurro de las hojas y el lejano grito de un Pokémon de tipo volador perturbaban la frágil quietud. La luz del sol se filtraba a través de la escasa vegetación en rayos fracturados, iluminando las motas de polvo y polen que flotaban perezosamente en el aire cálido. Y en el centro de todo, Nolan permaneció arrodillado en el suelo del bosque, con el pequeño Meout acunado cuidadosamente contra su pecho. Meout, gimió. El cuerpo del pequeño Pokémon seguía temblando, aunque ya no por violentas convulsiones. Ahora temblaba por el agotamiento. Por el miedo. Por algo que llevaba mucho tiempo reprimido y que apenas comenzaba a liberarse. Nolan ajustó ligeramente su agarre, con una mano sujetando la nuca de Meout y la otra descansando suavemente entre sus omóplatos. Su pulgar trazó círculos lentos y cuidadosos sobre el pelaje enmarañado, evitando la tenue marca roja en la frente de la criatura, donde